Retomando la estructura de la obra dramática, nos vamos a la estructura externa. Como ya vimos, los elementos internos, tanto la acción dramática como el conflicto dramático, se van a articular o se van a organizar formalmente a través de unidades claramente diferenciadas que constituyen la estructura externa de la obra dramática. Esta estructura externa va a estar dada por el concepto de acto, de cuadro y de escena. El acto son las unidades mayores en que se divide un drama. Se marca por la subida y la bajada del telón. Generalmente las obras están estructuradas en 3 actos, la mayoría. Las unidades de división de una presentación, de un drama, van a estar dadas en 3 actos. Y la progresión dramática se va a dar en los actos. A medida que van avanzando los actos, va avanzando la progresión y la intensidad del conflicto. Por lo tanto, cuando llegamos al tercer acto, se produce el choque de las fuerzas y el desenlace. No olvides entonces que con la subida y la bajada del telón se va a presentar la diferencia entre un acto y otro. Repetimos, los actos generalmente son 3 y estamos hablando de subida y bajada del telón cuando estamos hablando de una puesta en escena. Cuando estamos hablando de un texto dramático va a estar demarcado en el mismo libro. Acto primero, acto segundo, acto tercero. Pasamos al cuadro. El cuadro es una división mucho más breve que el acto y se relacionan con los cambios de escenografía. Aquí también puede haber una subida y bajada de telón, cuidado, pero nos tenemos que fijar en los cambios escenográficos. O estamos hablando de otro espacio, estamos hablando de otro escenario, donde se cambió completamente el paisaje, el lugar, o cambiaron algunos rasgos, algunos aspectos del escenario mismo. O fijarse bien en el lenguaje de las acotaciones cuando estoy leyendo, que en este caso el escenario cambió. Ahí se marca el cuadro. Y finalmente la escena. Su principio y fin está dado por la entrada y salida de los personajes. Cuando voy cambiando de escena, es decir, la primera escena se presenta en el minuto que entra el primer personaje. Entra un segundo personaje y comienza este diálogo. Cuando aparece otro personaje, cambiamos de escena. Y si uno de los 3 que está ahí se retira, también estamos cambiando de escena. Fíjate bien que la escena va a estar marcada exclusivamente por la entrada y la salida de los personajes. Los personajes generalmente van apareciendo, dando un aporte al acto en la progresión dramática, en la progresión del conflicto. Cada uno de los personajes que aparece comienza a dar o a hacer su aporte a que este conflicto se comience a intensificar, comience a tener una relación ascendente. Y después, cuando los problemas se comienzan a solucionar, los conflictos comienzan a desaparecer, también se va a notar en el accionar de los personajes. Entonces, recapitulando, la estructura externa va a estar dada asumiendo que existe una acción dramática y un conflicto dramático. Al momento de presenciar una puesta en escena o al momento de leer un texto dramático, por medio de los actos, los cuadros y las escenas. Los actos son los mayores, los más grandes, donde se marcan claramente las diferencias entre una parte y otra de una obra. Los cuadros van a estar marcados por el aspecto escenográfico y las escenas van a estar dadas por la entrada y la salida de los personajes. No olvides entonces la estructura externa, ya habíamos visto la estructura interna.